hoy le está costando. Bueno, hola a todos entonces. Me llamo Joaquín. Recién la semana pasada me recibí y un poco el tema que traigo hoy está muy relacionado con mi tesis. Eh, Mi tesis fue sobre predecir algunas propiedades sobre proteínas y para eso representamos a las proteínas como grafos y usamos modelos de Machine Learning que utilizan grafos para hacer las predicciones. Entonces, nada, estábamos hablando con Martín y surgió la idea de charlar un poco de esto en el contexto de la materia, que me parece muy buena y si la hubiese podido cursar, la hubiera cursado. Eh, pero bueno, entonces la idea de hoy es un poco hablar sobre redes neuronales de grafos, puntualmente. Ahora podemos empezar a presentar porque ya tengo unas cosas para mostrar o para ya ir presentando. A veces me si se ve y todo eso. Va, supongo que se ve. ¿Cuántas veces pregunté yo? Eso es muy bien. Sí. Entonces, no me gustan mucho a mí las slides de agenda, así que lo que propongo es una pequeña aventura. Entonces, como, más que nada como un chiste, pero un poco de verdad. Sé que hace poco está la actualización del plan que saca análisis 3, por ejemplo, de las obligatorias. A mí me ocupaba mucho la materia, me costó, obviamente, como mucha gente me parece, pero me parece muy copada. Después queda en cada uno, bueno, si realmente le parece copada, si le parece necesario para la carrera, eso se puede discutir, pero por lo menos a mí me parece bastante útil y no solo en el contexto, bueno, de análisis de funciones y demás, sino también de análisis de señales y muchas cosas que a veces nos topamos en informática. La informática es muy amplia, con la cual tal vez uno puede trabajar toda la vida de informática sin necesitar nada de eso, con lo cual eso es válido, que puede no ser necesario como obligatorio, pero sí me parece copado reivindicar un poco, digamos, posta por qué es útil esa materia en el contexto informático, como posibilidad. Después un poco vamos a hablar sobre laplacianos y cómo se vincula eso a lo que queremos hacer hoy. Y bueno, puntualmente yendo a la realidad, vamos a hablar sobre cómo clasificar nodos usando redes neuronales. Y en base a eso tengo un par de preguntas simplemente para ponerme en contexto con las explicaciones y demás. La primera es si hicieron ustedes análisis 3. Más allá del chiste es porque usamos un par de cosas en las diapos de hoy sobre eso. Puede ser por el chat si quieren. Yo estoy en licenciatura y no tenemos. Nosotros sí la hicimos. Tai, Tony y yo. Perfecto. Y Sofía está recibida. Sí. También la cursé. Hace algunos Buenísimo. años, pero me acuerdo de las transformadas y esas cosas. Perfecto. Y la otra es, bueno, o sea, sé que, digamos, en la materia ya vieron cosas como embeddings de grafos y demás, con lo cual saben, digamos, cosas de Machine Learning y demás, pero quería saber con cómo se están con las ideas de redes neuronales, por ejemplo. No es que vamos a hacer tanto, digamos, no vamos a ir muy en detalle sobre las arquitecturas y demás, pero bueno, si les digo la palabra, ¿saben un poco a qué me refiero o lo introduzco un poco más gradualmente eso? Nosotros lo vimos en datos, lo diste vos, de hecho. Ah, buenísimo. Entonces se entiende perfecto, ¿no? Sí. No, y vimos Perfecto. un poco más después en aprendizaje reforzado. Un poquito más, no fue mucho más, fue la misma introducción Sí. por otra persona. Buenísimo. Nada, y esto está más para Martín. ¿Vieron ya en la materia propiedades de Laplaciano, tipo los autovectores, autovalores? ¿El significado de los algunos? Sí, la matriz, sí, que era la diagonal menos sí, cuando vimos clustering espectral. Ah, perfecto, sí, porque es eso, buenísimo. Igual, no, eso, justo lo de los autovalores, tanto no nos sirve. A mí me encanta, pero es como que el Laplaciano es una matriz mágica que tiene propiedades, o sea, que sale de una parte y de repente tiene propiedades muy interesantes
sobre sus autovectores y autovalores, ¿no? Digamos, el primer autovalor que no es 0 indica, por ejemplo, si es conexo o no, como que es muy loco ver algo que uno lo ve gráficamente, verlo en una matriz lo hace realmente muy lindo. Pero bueno, ya yendo más a la parte de lo que nos concierne hoy, vamos a empezar a hablar sobre clasificación de grafos. Imagino ya vieron cosas ustedes, por lo que me pasó Martín y estuve pispeando. Entonces, en principio la clasificación puede ser a nivel grafo. Tenemos un grafo que queremos clasificar si pertenece a alguna categoría, clase o lo que sea. También puede ser a nivel nodo. Y ahí diferenciamos dos casos. El caso transductivo, que es yo tengo un solo grafo, por ejemplo, y en la parte de entrenamiento del modelo voy a estar prediciendo algunos, y en la parte de prueba le digo otros nodos dentro del mismo grafo, como que es siempre un solo grafo, pero algunos los oculto para la parte de prueba y predigo sobre esos en la parte de... oculto algunos en la parte de ajuste, de entrenamiento, y verifico con esos nodos que oculté en la parte de prueba. Sería eso. Y el caso inductivo es distinto porque yo uso grafos distintos, tanto para la parte de entrenamiento como la prueba, digamos. Yo tengo, no sé, 10 grafos en entrenamiento, tengo 2 para prueba, y es distinto porque, digamos, son estructuras completamente nuevas y es un poco más difícil, por lo general. Eso como detalle. De hecho, un poco vamos a comentar que a veces en el caso inductivo, según el tipo de modelo, a veces puede funcionar mal porque no generaliza bien a nuevos grafos. O nuevas estructuras. Entonces, a nivel nodo, hay muchas formas de clasificación según el tipo de problema que se presenta. La primera es si no tenemos ningún atributo, solamente tenemos clases, etiquetas para cada nodo, y digamos, tenemos nodos que no conocemos, que queremos predecir. Por ejemplo, el propagation es un algoritmo que puede funcionar muy bien para eso. Lo conocen, digamos, es propagar las etiquetas a lo largo de las aristas. Pero si tenemos atributos, es decir, digamos, no solamente tenemos la estructura del grafo, sino cada nodo también tiene alguna información extra. Si es una red social, puede ser, digamos, obviamente los nodos son las personas y ahí está todo lo que saben. Pero bueno, podemos tener información en cada nodo sobre data de la persona, gustos o cosas por el estilo. Entonces, una forma sencilla puede ser empezar a hacer embeddings de nodos, más los atributos que tenemos sobre las personas en ese caso, y metemos un clasificador, y eso ya es una forma de predecir a nivel nodo. Y lo que vamos a ver hoy puntualmente son redes neuronales de grafos, que es otra forma de predecir a nivel nodo, que es un modelo que ya tiene en cuenta toda la estructura del grafo y va a hacer las propagaciones y esas representaciones por sí solo. No es que tenemos que hacer un embedding por aparte ni nada por el estilo. Entonces, como breve repaso de redes neuronales, decimos que una red neuronal es en general una composición de funciones, y la vamos a dividir en capas, ¿no? Está toda esa noción de capas ocultas, capas de entrada, capas de salida. Y cada capa, digamos, va a tener un vector o una matriz que intenta representar lo mejor a los datos. La idea de la red neuronal justamente era, a lo largo de las capas, irse abstrayendo de lo que es los datos originales, intentar representarlos de la mejor manera para que la última capa, que generalmente es una capa softmax, que es digamos, un clasificador multiclase que separa con hiperplanos, pueda separar bien a los datos. Con lo cual, el trabajo de las capas ocultas, intermedias, estas funciones que vamos agregando es representar mejor a los datos. Y cuando tenemos esos vectores o matrices internas, que son las representaciones de los datos en las capas, llamamos neuronas a cada uno de esos componentes. Como datos pueden tener dimensionalidad distinta. Podemos pasar de 3 dimensiones a 5 dimensiones, a 2 dimensiones y demás. Y recordamos también que las funciones, si tienen parámetros, deben ser diferenciales porque todo esto Sí. Ah, perdón. Estoy en 2 meets a la vez, porque estoy en el pit de datos, pues estamos tomando parcial y alguien habló ahí, así que pensé que me habían hablado por acá. Ahí lo muteé. Perdón. Bueno, entonces, las funciones sin parámetros tienen que ser diferenciables porque tenemos que optimizar todo esto. Digamos, puede haber funciones que no tengan parámetros. En las convolucionales habrán visto
alguna función como max pooling o cosas por el estilo que no tienen parámetros. Pero bueno, si tienen parámetros como matrices y demás, es necesario optimizarlo, así que listo. Hay un método común para esto, pero no nos importa mucho para hoy. Nos importa nada más que son generalmente una transformación lineal más alguna función no lineal y listo. Bien, entonces, empezamos a hablar sobre cómo sería, en principio, una red neuronal de grafos. Tenemos un grafo de n nodos. Las entradas son las representaciones iniciales, es decir, digamos, cada nodo con sus atributos, y la matriz de adyacencias. Y esto es lo importante, tal vez, del método, que no es que le pasamos solamente atributos, sino que también tiene en cuenta la estructura del grafo. Cada capa va a tener una representación de los n nodos. Y esto es lo que decíamos de cada capa de la red intenta representar mejor a los datos. Y lo particular de esta forma de redes neuronales es que tienen fija una dimensión, que es las filas de esa matriz. Por ejemplo, la capa 3 va a tener una matriz de n por f, entonces va a tener la matriz de n nodos por f sub i features, que son una representación de esos n nodos con atributos que genera la red para poder, digamos, separar bien las clases y representarlos mejor. Y lo principal de la red neuronal es que en cada capa va a intentar integrar información de los vecindarios. Es decir, partimos de los atributos originales y la idea es que a medida que vamos aplicando las funciones, a medida que vamos pasando por las capas, la información de los nodos se vaya propagando a lo largo de la red para poder realizar una predicción, ¿no? Porque si no propagamos nada, es lo mismo que hacer una clasificación con una tabla, independientemente de la estructura del grafo. Entonces, justamente buscamos eso. Entonces, preguntémonos cómo hacemos esto. Y podemos buscar una inspiración para esto, esta cosa de buscar información de los adyacentes para hacer una predicción. Y es el caso de las redes neuronales de imágenes, ¿no? Acá tenemos una red convolucional y el objetivo es, dada una imagen, hacer una segmentación, que es básicamente agarrar las regiones, unas regiones en la imagen y predecir una clase para eso. En este caso, una persona y un auto. Y lo que hacen las convoluciones básicamente es toman para un nodo central, para un píxel en este caso, información sobre sus 8 píxeles adyacentes y calculan un valor en base a eso. Y la idea es que cada capa va generando mejores representaciones de esa región, porque ya no es una cosa de un píxel, sino realmente de toda una región. Y es exactamente lo que buscamos con los grafos, ¿no? Digamos, buscamos que a medida que avanzamos por las capas, vamos teniendo información más de la zona o la región donde está el nodo. Así que es muy parecido. Esa es la inspiración para todo esto. Simplemente para hacer la equivalencia o que vean, digamos, lo semejante, es justamente esto, que acá tenemos toda una imagen y pintamos estas dos partes. Acá tenemos un grafo y vamos pintando los nodos. Pero, obviamente, no es lo mismo. Entonces, no podemos hacer una convolución directamente, por lo menos no de la forma que hacíamos en el caso de imágenes, porque en el caso de imágenes siempre tenemos 8 vecinos para cada píxel. En el caso de un grafo, no, porque digamos, cada nodo puede estar conectado a cualquier cantidad de otros nodos. Entonces, las convoluciones no son siempre de tamaño fijo. Entonces, ¿cómo hacemos una convolución de longitud variable? Eso en realidad no existe, siempre son de tamaño fijo. Entonces, tenemos que inventar algún recurso para poder hacerlo. Hay un montón de redes para grafos. Hay algunas que lo que hacen es decir, bueno, yo sé que tengo, digamos, nodos con un grado como mucho de 8, puedo hacer una convolución distinta para un solo vecino, o 2 vecinos, para 3 vecinos, y así por separado, y aprenden los pesos de esas convoluciones de manera separada. Eso es una manera. Lo que vamos a ver acá es decir, bueno, si no podemos hacer la convolución en espacio, es decir, digamos, con la información directa de los
atributos de los vecinos, podemos hacerlo en frecuencia. Y acá viene un poco la idea de análisis 3, que es el teorema de convolución. El teorema de convolución lo que dice es, si yo tengo toda esta cuenta horrible, que no la quiero hacer porque no sé hacerla, porque no sé hacer integrales, porque yo, digamos, porque o la integral es muy difícil, como pasa muchas veces con las señales, pero tal vez yo puedo conocer la transformada de Fourier de tal señal, porque, digamos, hay señales cuyas transformadas son más sencillas, son más lindas, son conocidas, con lo cual tal vez en vez de hacer esta cuenta de acá horrible, puedo simplemente multiplicar las transformadas de estas dos señales y hacer la transformada a la inversa. Lo que dice el teorema de convolución en general es que la convolución de las señales es igual a, perdón, en el espacio de frecuencia es igual que hacer la multiplicación de las transformadas. Y la multiplicación obviamente es mucho más fácil de hacer que una convolución con una integral y lo que sea. Entonces, esto es lo bueno del teorema. Y la idea sería, bueno, si no puedo hacer la convolución en el grafo, porque literalmente no puedo, porque, digamos, tengo vecindarios de longitud variable, tal vez la puedo hacer en frecuencia y transformar luego ese resultado. ¿Se entiende la idea de eso, más o menos? Sí. Pero necesito Entonces, algún tipo para de... eso, el paso necesario es definir la transformada de Fourier para un grafo. Lo cual es como una frase ya muy linda, ¿no? Porque, digamos, la transformada de Fourier es algo súper que asociamos a las funciones, a las señales continuas, aunque obviamente está la transformada de Fourier de funciones discretas, de señales discretas, pero nunca con respecto a un grafo. Entonces, ¿qué es una transformada de Fourier en el caso de un grafo? Y para eso vamos a tener que pensar, bueno, sobre qué es una transformada de Fourier y cómo podemos adaptarlo al caso de un grafo. Lo que decimos transformada de Fourier es una descomposición de una función en términos de sus frecuencias, y las frecuencias son justamente esos senos y cosenos, ¿no? Son las autofunciones de Laplaciano. Autofunción sería como el autovector, pero de un operador de funciones, con lo cual son las funciones, en este caso armónicas, que una vez que le aplico el Laplaciano se quedan igual o modificadas por algún coeficiente. Entonces, si queremos definir la transformada de Fourier en un grafo, tenemos que plantear un Laplaciano. Y ahora ya saben más o menos por dónde va esto, que es, ya tenemos un Laplaciano. O sea, el Laplaciano que conocemos de los grafos, con lo cual podemos usar esa matriz Laplaciano para plantear la transformada de Fourier en un grafo. Entonces, conocemos el Laplaciano combinatorio, que viene a ser la matriz diagonal de grados menos la matriz de adyacencias, y podemos ver cómo opera con algunas señales. Y estoy ya pensando en la matriz como un operador que mapea señales de una cosa a otra cosa. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá este grafo con estos 5 nodos, y tengo una señal o una función que le da un valor, le asigna un valor a cada vértice. Por ejemplo, acá le asigna 3, acá 0, y etc. Si yo multiplico esta señal, o aplico, en otras palabras, aplico el operador laplaciano a esta señal, consigo este vector resultante, que se puede pensar como el gradiente. ¿Por qué? Porque en el caso del nodo 1, fíjense que lo que va a hacer este operador es, para cada uno de los nodos, va a ser 3 menos el valor relacionado. En este caso sería 3 menos 0. Estoy pensando una cosa. Sería 3 menos 0 menos 1. O sea, porque pasás o sea, ¿Lo hacía? si te movés del nodo 1 al nodo 2, estás pasando de 3 a 0. Por eso es menos 3, ¿no? Tuki, tuki, tuki. Sí, exacto. Está bien. El punto es que para cada uno creo que no nos escucha, porque muteo la pestaña de los nodos, del otro lo que va a hacer es al valor del nodo lo va a reemplazar por lo que tiene ese nodo menos lo que tiene el resto. Así que, digamos, yo tomo la matriz de grados, que viene a ser, por ejemplo, en este caso, en este elemento sería 2, pues tiene 2.
y acá va a ser, digamos, uno para este y uno para este. Entonces simplemente va a ser hacer creo que 3 menos 0 más 3 menos 1. No me está dando acá, con lo cual no estoy seguro por qué. Pero el punto es que esto se asemeja mucho a un gradiente. Y eso es muy interesante porque pasamos de pensar al laplaciano como una matriz a la cual podemos aplicarle o calcular algunas propiedades en base a esa, por ejemplo, para el clustering espectral, a pensarlo como un operador. Y eso es bastante distinto porque, digamos, es pensar, bueno, yo tengo señales en el grafo, que son, digamos, valores para cada uno de los vértices, y pensar, bueno, qué cosas me permite ese operador. Y una vez que tenemos eso, una vez que definimos un operador, sea por ejemplo la derivada, sea la integral, sea lo que sea de cualquier cosa, nos interesan sus autofunciones, ¿no? Digamos, en el caso de la derivada, sabemos que la autofunción de la derivada es la función exponencial. Pues la derivada de la exponencial es la exponencial en sí misma. Entonces, en el caso de esta matriz, de este operador, que es el laplaciano para el grafo, las autofunciones vendrían a ser las señales estas, que una vez que le aplico el operador, me queda la señal multiplicada por algo. Y eso es literalmente el autovector de la matriz, porque es la definición del autovector de la matriz. Y bueno, como decíamos antes, los autovalores de este operador también son muy interesantes, porque es lo que decíamos de, bueno, el primer autovalor que no es 0, nos va a indicar, bueno, si es conexo o no, cosas por el estilo. Pero más allá de eso, teníamos que pensar, bueno, ¿por qué nos interesaba este operador? Es que si hacíamos la analogía al caso continuo, la transformada de Fourier es justamente la descomposición de una señal o una función a una base de frecuencias. Y esas frecuencias o esas señales, esas frecuencias o esas funciones son las autofunciones del laplaciano en el caso continuo, y le vamos a hacer lo mismo para el caso de los grafos. Entonces, lo que nos dice esto es que para conseguir la transformada de Fourier del grafo, vamos a tener que usar los autovectores del laplaciano. Y si tomamos un grafo que es no dirigido, podemos hacer una descomposición espectral de ese laplaciano. De esta manera, esta es la descomposición espectral, que además es unitaria por las propiedades que tiene el laplaciano, de ser simétrico, positivo, etc. Y puntualmente en el caso de transpuesta, tenemos en las filas los autovectores del laplaciano, que es lo que podemos usar para transformar. Con lo cual, U transpuesta por F es la transformada de Fourier del grafo G para la señal F. ¿Se entiende esto? Digamos, es simplemente reinterpretar lo que es esta multiplicación en base a la analogía que hacemos de análisis 3 o, digamos, de funciones continuas con, bueno, lo que es un grafo. Y la idea de esto es que esto me daría una descomposición de esa... A ver, un segundo. Che, me llamo Martín para decirme que es verdad. Los tenía muteados a todos. Pues yo muteé como estoy en 2 Meets, muteé Meet, pero no puedo mutear solamente una pestaña. Sí, me ha pasado. ¿Qué me querían decir? No, justo ahora preguntaste algo y fue... Ay, no, bueno, mejor lo llamo porque después van a empezar a aparecer preguntas y así ya lo resolvemos. La señal F esta que se definió antes, es una... O sea, la que pusiste antes fue solo un ejemplo y ya está, no es que no salió de ningún lado. Sí, totalmente, es cualquier cosa, sí.
Ah, ¿esa era la pregunta? Sí, 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 digamos, F Esa era es... mi pregunta, pero sí, no sé si alguien más tenía alguna pregunta con respecto a esto. Che, ahora me imagino que estuvieron hablando y yo no se escuchaba y los No, no, pisé. no, no. Qué Hubo garrón. hubo un momento en el No, que yo preguntaste algo casi y... pregunto algo, Sí. pero fue justo antes de que dijeras cómo íbamos a hacer la transformada. O sea, como que me quedaba la duda de sí, cómo. Claro, Así que nada. perfecto. Entonces, se entiende, digamos. Básicamente, yo multiplico la señal, que digamos, es un vector donde en el elemento iésimo me dice el valor de esa señal para el nodo iésimo. La multiplico por transpuesta y eso me da la transformada de Fourier, que es básicamente un cambio de base de ese vector a la base de frecuencias del grafo. ¿Se entiende entonces? Sí, yo tengo una pregunta porque mencionaste que L es una matriz simétrica. ¿Todo lo que Ujú. estamos mencionando ahora es válido nada más para grafos no dirigidos o es para grafos dirigidos funcionaría igual? Em, Una sería simétrica L. No sé si eso afecta en algo. Creo que en el caso de grafos, no grafos dirigidos, la descomposición espectral no la puedes hacer siempre. O sea, perdón, creo que la puedes hacer porque, digamos, no estoy seguro. Pasa que, Puede dar valores no reales, eso es cierto. claro, em, Creo. sí, porque No. además, ¿cómo? No me acuerdo ahora. Creo que podía dar valores no reales. Ese era un problema. Creo Ah, como buena, era sí. necesario que sí o sí haya una única componente fuertemente conexa para, para que se pueda calcular. Ahí está, ese era el tema. La decomposición. Una Eh, componente fuerte. fuertemente Ah, ok, conexa. ok, ok. En el caso de dirigidos, perfecto, perfecto. Sí. Sí, En, yo, en el yo caso como de buena. dirigidos, en el caso de no dirigido, también creo que tenía que haber solo una componente conexa. Creo. Perfecto. Bueno, entonces, sí, yo generalmente asumo el caso de no dirigido y me olvido del dirigido y no lo busqué tanto. Pero bueno, un detalle sobre esto que me parece interesante, ya puesta definición, es la transformada de Fourier se define para cualquier función, pero en este caso estamos viendo que la transformada de Fourier depende ya del grafo que estamos utilizando, ¿no? Porque justamente esta matriz o transpuesta se define en base al grafo. Entonces, no es lo mismo hablar la transformada en un grafo que otro, y si estamos utilizando un modelo que opera sobre varios grafos, en el caso inductivo, por ejemplo, ¿no? Que tenemos grafos distintos para entrenamiento que para prueba y predicción y demás, puede pasar que el modelo ajuste demasiado a la estructura, al laplaciano, a la transformada de unos grafos que tiene de prueba y no generalice bien. Así que es un defecto que tiene este problema, pero es simplemente porque la base de transformación depende del grafo. Y otro detalle es que, vieron que digamos, hay varias matrices que son laplacianas, son todas laplacianas por las propiedades que tienen, ¿no? Digamos, todas estas propiedades de los autovectores y de los autovalores se mantienen, pero cambia un poquito la definición. Generalmente usamos el Laplaciano normalizado simétricamente, que, digamos, no es D menos A, sino que es I menos D por A por D, y está un poco normalizado ese D. Pero es básicamente lo mismo. Ahora vamos a ver un poco más en detalle sobre cómo hacemos esto. Pero ¿por qué usamos una expresión normalizado? Es simplemente para que, digamos, ustedes recuerden que utilizamos redes neuronales, con las cuales son varias funciones aplicadas una sobre otra. Si el laplaciano tiene autovalores que, digamos, se van de la escala de menos 1 a 1, multiplicarlo varias veces me va aumentando o la energía de esa matriz o los valores, básicamente. Yo tengo un autovalor que es 2 y aplico varias veces ese operador, me puede quedar en la capa enésima 2 a la n. Y para las redes neuronales esas cosas no están buenas. Está bueno que todo esté normalizado. Entonces, normalizamos el laplaciano con, digamos, una definición que tiene el laplaciano y usamos eso, que vendría a ser esta cosa de acá. Tiene mismas propiedades, solamente que es una L escrita con binome y vendría a ser la matriz identidad menos la raíz cuadrada perdón, 1 sobre, digamos, acá esta matriz tiene básicamente en la diagonal
1 sobre la raíz cuadrada del grado de cada nodo, y después es lo mismo acá. Los autovalores y autovectores tienen esas propiedades, pero tiene esa propiedad de que tiene los autovalores en ese rango que nos queda más cómodo para las redes neuronales. Entonces, ya con esto podemos definir una red convolucional. Y red convolucional implica hacer las convoluciones. Como decíamos antes, no las hacemos en espacio, sino que las hacemos en frecuencia, aprovechando el teorema de convolución. Entonces, leamos un poco en detalle qué vendría a ser esta ecuación, ¿no? Esta es la ecuación para conseguir la representación en la capa siguiente. Y, digamos, en la capa L+1 tenemos, en principio, algo que se basa en la capa anterior, o en la capa actual, lo que sea. Esta es la transformada de Fourier, ¿no? De la capa actual. Multiplicamos por un vector, y este vector o matriz, y esto va a ser equivalente a aplicar un filtro o hacer una convolución entre θ y HL. Esto vendría a ser la convolución, y luego, digamos, en el espacio de frecuencia, y luego hacemos la antitransformada de Fourier. Con lo cual, todo este choclito de acá, en definitiva, lo que nos hace es la convolución entre un filtro θ, o una matriz de peso, lo que sea, y la representación que yo tenía de esos nodos hasta este momento. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer esta convolución? Bueno, porque la convolución nos va a permitir, en cada paso, en cada capa, incorporar información de los vecinos, ¿no? Recuerden que, como en el caso de imágenes, en cada capa queríamos tener un poco más de información sobre la región para poder hacer una predicción, pues justamente tanto en las imágenes como en los grafos decimos que cada píxel o cada nodo no es independiente, sino que está muy relacionado a lo que lo rodea. Entonces, por eso es la idea de la convolución. Entonces, esto está perfecto, está muy bueno. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un grafo con 1.000.000 de nodos? ¿No? Podría ser mucho más que 1.000.000 si tenemos una red social, pero redondito, 1.000.000 de nodos. Tenemos que calcular esta matriz U para un grafo de 1.000.000. Y eso implica diagonalizar ese laplaciano de 1.000.000 de nodos. Y si bien es una matriz, el laplaciano es una matriz que es esparsa, porque, digamos, los grafos no son completos, sino que, digamos, tienen conexiones muy, muy locales, sigue siendo bastante complicado. Si bien hay algoritmos que son más eficientes para matrices esparsas, para calcular, digamos, su diagonalización, sigue siendo complicado, con lo cual en el caso general no usamos esta definición de acá o esta regla de acá, sino que tenemos que aproximar esa operación. ¿Y cómo lo hacemos? Con un operador lineal. Todo al final sigue siendo multiplicación de matrices, o sea, no hacemos tanto más que eso. Lo que hacemos es esta convolución de acá, entre gθ, que es un filtro basado en θ, y un nodo, vamos a decir que es esta aproximación lineal. Si hacemos algún paso más sobre esto, como por ejemplo simplificar y tener solamente un parámetro θ, y hacemos alguna pequeña cosita más, no la agrego no porque sea complicado, sino porque es más paso de álgebra que tanto no aporta, nos va a quedar este coso de acá, que no es tan feo como parece. Veamos en principio que es muy parecido a lo que teníamos antes. Tenemos la representación de la capa que estamos calculando. Está basada en la representación de la capa actual. La multiplicamos por un filtro que va a transformar directamente las representaciones de los nodos y hacemos usamos esta matriz que va a intentar aproximar lo que es esa convolución. Siempre sumamos un sesgo, un término independiente, y aplicamos la operación no lineal. Esto se puede... y un detalle sobre esto es que acá usamos A con un sombrerito. Esto es A con bucles. Por ejemplo, si tenemos el grafo que son 3 nodos conectados en un camino simple, o sea, primer nodo conectado al segundo y el segundo conectado al tercero, es simplemente agregarle la identidad a la matriz de adyacencia, digamos. Agregamos como una arista del nodo a sí mismo. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, inspeccionamos un poquito lo que hace esta operación. Acá lo que está haciendo es, de nuevo, transforma la representación actual con alguna matriz de proyección de pesos. Y luego lo que hace esto, si nos fijamos, es básicamente propagar
esa información a los nodos vecinos. Entonces, si yo no tengo en cuenta el nodo actual, digamos, si yo no agrego esta identidad a la matriz de adyacencia, al calcular la representación en la siguiente capa, para tal nodo, me voy a estar olvidando de la representación actual para ese nodo. Entonces voy a reemplazar, no sé, por ejemplo, para el nodo 3, voy a tomar la información de los nodos adyacentes a ese nodo, pero también tengo que mantener la información de ese nodo, porque si no es como que me estoy olvidando de eso y no está bueno para predecir porque, digamos, me estoy borrando información. Entonces lo que dice esto es, bueno, la representación para ese nodo en la siguiente capa va a ser la suma de las representaciones de ese nodo con sus vecinos. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco eso? Ahora que sé que no están muteados, les voy a hacer más preguntas, me parece. ¿Se entiende la idea, básicamente, de esto? Sí, una pregunta. ¿D con sombrerito, o sea, también se le agrega un 1 o Claro. D no cambia? Sí, o sea, ajustar los grados para sumarle ese 1. Ah, está bien, está bien. No le sumas 1 en la diagonal porque, digamos, es primero sumarle los bucles al grafo, o sea, las aristas de un nodo de cada nodo a sí mismo, y luego calculás la matriz de grados de eso. Pero eso, igual tengo ahora un grafiquito para esto, que es básicamente esto, me parece mucho más claro. Entonces, partimos de un grafo, que es el grafo de entrada. Como decíamos, no solamente tenemos el grafo con, digamos, los vértices y las aristas, sino también tenemos atributos para cada nodo, que son vectores, ¿no? Este nodo puede tener un vector asociado, este también y demás. Entonces, lo que sigue a partir de esto es empezar a propagar los atributos y aplicar la regla que está, digamos, en esta ecuación. Toda esta ecuación se puede reemplazar por este dibujito. Entonces, aplicamos la matriz de pesos sobre las representaciones y hacemos una propagación de las representaciones a lo largo de las aristas por un paso y aplicamos la función no lineal. ¿Se entiende? Básicamente, tipo, está la propagación de features, la transformación lineal, la parte no lineal, y bueno, vamos a la siguiente capa y hacemos eso. Este diagrama es equivalente a esta ecuación de acá, que justamente hace eso. Multiplicas por una transformación lineal, propagas los atributos y aplicas la operación no lineal que es característica de las redes neuronales. ¿Se entiende la idea de eso? Sí. Sí. Y bueno, en eso, digamos, para cualquier cantidad de capas que usemos en el medio. Y la última capa es simplemente aplicar un softmax, que es esa última función que hacemos en las redes neuronales que permite clasificar entre varias clases en base a ese vector de entrada. Así que básicamente es eso. Es básicamente tener varias capas en el medio que van propagando la información aplicando estas transformaciones lineales y luego esta función no lineal varias veces por cuantas capas tengamos y luego aplicar un softmax. Es básicamente eso. Me parece que con este diagrama es un poco más claro que leer esa ecuación y no tiene mucho más que eso. Pero bueno, hagamos unas observaciones ahora. La primera información es que no está... la primera observación es que no está priorizando la información de nuestros nodos, ¿no? Digamos, en esta ecuación que tengo acá, tiene el mismo peso el nodo central que el nodo vecino. Y eso tiene su caso de uso, pero en general no es algo tan positivo que no pueda priorizar. Uno diría, bueno, me interesa mantener un poco más fuerte la señal del nodo, pero también contribuir la información de los vecinos, simplemente para poder diferenciar entre los nodos, digamos que no sea todo lo mismo. Entonces, eso puede ser que algo que dependiendo del caso de uso no sea bueno, no poder priorizar la información a la hora de propagar las representaciones. Y otro detalle es, bueno, decimos, ¿cuántos vecindarios vemos? ¿No? Digamos, yo tengo tal grafo con la señal, ¿cuántas veces propago la información de los nodos? O digamos, ¿cuán lejos lo hago? Entonces,
yendo de nuevo a la ecuación, o por lo menos yendo a esto, yo si hago solamente un paso de esto, habré propagado la información de un nodo a sus vecinos, pero hasta ahí. En el caso, tal vez, de imágenes, es también un poco más claro, que si yo, digamos, aplico solamente una convolución, tendré regiones de 2 píxeles, ¿no? Digamos, de esas regiones del píxel y sus vecinos. Pero yo generalmente quiero representaciones que sean de regiones más grandes, con lo cual, a medida que yo voy agregando capas en el medio, tengo representaciones más grandes de las regiones en el grafo. Lo malo de eso, es un spoiler. Lo malo de eso es que es un hiperparámetro. Entonces, si yo no sé, digamos, cuánto ver, tendré que buscar ese hiperparámetro, que es un poco molesto, y ver cuánto da más. Cuánto ese punto. Perdón, igual, detalle de redes sociales, sabemos que el diámetro de los grafos suele ser bastante chico, entonces como Sí. que alcanzar todos los nodos no nos va a costar tantas iteraciones así. Totalmente, es un muy buen punto eso, y me parece muy buena observación. Y eso es un tema a veces con estas redes neuronales de grafos, que, digamos, a diferencia de las convolucionales, por ejemplo, ¿no? Las convolucionales de imágenes, uno mete 18 capas, qué sé yo. Si uno mete 18 capas en una red de grafos, ya, digamos, si uno propaga la información de cada nodo a otro, ya 18 capas, ya propagaste la información de todos los nodos a todos los nodos varias veces. Con lo cual no está bueno eso. Y generalmente son arquitecturas un poco menos profundas, o bastante menos profundas, que las convolucionales de imágenes. Me gustó mucho esa observación, porque es, digamos, también tener en cuenta la idea ese del mundo pequeño, de las redes sociales, me pareció buenísima. Así que sí, digamos, es cierto, son pocos pasos, pero también tiene el problema de, bueno, si justo no estamos priorizando la información y tenemos ese fenómeno de red social de mundo pequeño y de gran interconexión entre todos los nodos, hace que al ya usar 2 o 3 capas, estamos tomando regiones demasiado amplias, ¿no? Sobre el grafo, porque estamos propagando la información demasiado. Sí, claro. Entonces, Otra cosa que tiene que ver con lo que dijo Tayel y también con lo que mencionaste antes, de no podemos priorizar la información o las características de un propio nodo porque tiene la misma prioridad que los de su alrededor, por decirlo de alguna manera. Con esto de que se propagan la información. Nosotros vimos un poco, no sé si viste algo de tema de propagación de cascadas en una red. Ese tipo de sucesos pasan en redes. Que de repente una persona, es algo que vimos hace un par de semanas, donde uno puede terminar decidiendo, no le doy bola a mi información porque veo lo que pasa a mi alrededor, o sea, con mis vecinos, y la verdad es que ni siquiera le doy pelota, ni siquiera me fijo. Eso es algo que puede suceder. Entonces, eso puede llegar a estar relacionado ahí. Por eso, entiendo que eso tal vez no necesariamente esté completamente mal, que llegara a pasar eso. Entiendo cuáles podrían ser las consecuencias de eso en una tarea de clasificación, pero tal vez sería hasta lo natural en ese escenario. Sí, ¿Puede ser, totalmente. ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que estuve viendo es, yo, por ejemplo, en un trabajo que tuve, o sea, mi tesis, generamos el grafo para representar algo, con lo cual no era algo que ya inherentemente era un grafo, como una red social, sino que fue una forma de hacerlo. Entonces, según la forma que armábamos el grafo, tenía más propiedades del estilo red social o no. Y eso que decís ahí lo vimos muy, muy fuertemente, porque justamente pasaba eso, que había eran 2 grafos que representaban lo mismo, pero uno tenía unas propiedades distintas que otro, y ahí se notaba mucho que, digamos, hay situaciones en las que yo puedo, digamos, esa cosa de, si mis amigos a todos les gusta la misma cosa, probablemente a mí me gusta la misma, eso es como el principio base para este tipo de red neuronal, porque justamente hace eso. No prioriza tanto la información de cada nodo, pero sí la de la región. Que por eso es un problema, pero también es un caso de uso, digamos. La forma de operar de esta red responde a casos de uso particulares y lo bueno de estas observaciones es pensar, bueno, ¿cuándo la puedo aplicar? Yo tengo una slide después que justamente, bueno, sobre cuándo puedo aplicar este tipo de red.
Entonces, bueno, ¿cómo podríamos hacer si no queremos como hiperparámetro, bueno, cuántos vecinos o vecindarios vemos? Por vecindarios a distancia 1, distancia 2, distancia 3. Podríamos hacer que, bueno, esto ya está, es muy detallista, pero podemos agregar conexiones, llama Keep Connections, que básicamente lo que hacen es a las siguientes capas le agrego como un cortocircuito, sería. Entonces, la última capa no solamente ve la capa n-1, sino también ve la n-2, la n-3 y así. Entonces, la última capa, la parte que de softmax y demás, puede decidir, bueno, cuántos vecindarios veo. Eso es como un detalle que es interesante sobre cómo puede uno modificar esta arquitectura para que no tenga que optimizar este hiperparámetro a más, ¿no? O con un grid search o demás. Entonces, algo que hablábamos, digamos, también con el tema este de no priorizar y de incorporar siempre la información, es que si es K regular, por ejemplo, con 3 capas, o sea, digamos, todos los nodos tienen grado igual a K, estamos promediando la representación de K a la 3 nodos, ¿no? Digamos que puede ser bastante alto y lo que me decían recién del efecto de mundo pequeño se aplica mucho mejor. De hecho, es mejor observación que esta. Así que sí, eso puede ser un problema porque, digamos, tenemos muchas capas, la predicción no va a ser específica de los nodos, va a ser muy, muy, muy general. Bien, y otra cosa es que se puede aproximar esta arquitectura de red con un modelo bastante más sencillo y da un poco más de intuición sobre lo que hace. Yo tengo, de nuevo, el grafo de entrada con los nodos, las aristas y los atributos. Yo lo que puedo hacer es simplemente propagar la información con la regla que vimos esa de multiplicar por esa matriz que era de a la menos un medio por a sombrero por d a la menos un medio. Puedo propagar varias veces la información y luego aplico una regresión logística. Entonces, ¿qué falta acá, por ejemplo? Esto es muy parecido, digamos, es softmax, así que es parecido a lo que teníamos antes. ¿Qué diferencia hay en la parte del medio? Bueno, no estamos aplicando la función no lineal, no estamos aplicando esa transformación lineal, simplemente propagamos información. Con lo cual, lo que al ser una aproximación a esto y que ve tan cercano, nos dice que la red básicamente hace esto. La red básicamente propaga los atributos de los nodos a lo largo de las aristas y luego hace una predicción en base a eso. De hecho, acá hay un link al paper que habla un poco sobre esto y que me dio este lindo diagrama. Y está muy bueno, digamos, es un poco simplificar lo que hace la red a operaciones más sencillas y en base a eso reinterpretar cómo son las operaciones que utilizan. Bueno, y ahora la parte más de críticas y cuándo usar. Esto obviamente es abierto, es como una discusión que podemos tener, no es taxativo ni prescriptivo. Y hay papers, incluso el que linké en la slide anterior, que lo que analiza es la operación de propagación que hace. Lo que dice es, al ser una simplificación de ese laplaciano o esa transformada original, lo que está haciendo es un pasabajos sobre la señal. Un pasabajos, es decir, toma la señal original sobre el grafo, le aplica un filtro para sacarle los picos y sacarle, digamos, esas variaciones rápidas y altas y la suaviza. Justamente cuando uno propaga la información sobre el grafo, está un poco promediando la información que hay en cada nodo con la información de los vecinos. Entonces, la señal resultante de propagar la señal original es algo mucho más suave, ¿no? Digamos, si ustedes borronean una imagen, es muy parecido ese efecto al efecto que tiene propagar la señal a lo largo del grafo. Entonces, la red sirve cuando esto es algo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos alta localidad de las clases en el grafo, porque en ese caso, si tenemos esos efectos de comunidades en el grafo, propagar, si bien hay conexiones que pueden ser de afuera de la comunidad por la definición, tiene más densidad de conexiones dentro de ella misma. Entonces, lo que va a ganar es la representación de nodos parecidos entre sí, y la predicción va a ser sobre esos atributos que digamos, hace que toda la comunidad se prediga más o menos semejante. Con el cual, si tenemos ese tipo de comportamientos en el grafo,
la red es algo bueno a utilizar. Si tenemos un grafo que es muy regular, entonces no tenemos tanta localidad de las clases. En ese caso, la red no funcionaría bien. Y esto es muy interesante porque, digamos, uno dice, che, pero armamos un modelo con teoría de señales que al final tiene estos defectos, pero justo desde la misma teoría, del mismo enfoque de señales, podemos analizar esos defectos y analizar, bueno, por qué pasan. Con lo cual me parece muy, muy interesante a mí esto. Entonces, preguntas hasta acá sobre, digamos, sobre el modelo, porque la idea ahora era un poco hablar sobre variantes, sobre cómo evitar estas cosas o demás. ¿Preguntas sobre este modelo? No, de mi parte no. De mi parte tampoco. Bien. Entonces, simplemente para repasar, lo que hace este modelo es, para las representaciones, proyecta, digamos, sí, transforma con una transformación lineal las representaciones de todos los nodos, luego propaga la información por las aristas y hace eso por cuantas capas haya. Y en la última capa hace ese softmax como siempre. Y tenía estos problemas que hablábamos recién, ¿no? El no priorizar, el hacer ese suavizamiento que puede no ser siempre beneficioso y demás. Entonces, las variantes que planteo, por lo menos en estas slides, obviamente hay un montón de variantes sobre este tipo de métodos, que es, bueno, cómo podemos priorizar un poco esto, cómo podemos priorizar la información tanto del nodo central o de algunos vecindarios. Me queda un segundo, estoy haciendo una pregunta en el examen del SH y contesto un segundito y vuelvo en 2 segundos. Dale nomás. Listo, gracias. Bueno, ya miraron fijo la ecuación, entonces no es tan fea, ¿no? Digamos, uno ve como muchas cosas, pero en principio... bueno, no expliqué los términos con el cual, qué sé yo, cuánto se entiende. Probablemente nada. Pero bueno, entonces, la idea de esto es, acá no estamos viendo todos los nodos, o sea, no estamos viendo todas las representaciones de los nodos en la capa siguiente, sino solamente un nodo, el nodo iésimo. Y lo que hacemos es, tomamos la representación de ese nodo iésimo en la capa actual, lo multiplicamos por una matriz que está asociada solamente a este nodo, digamos, a los nodos centrales, al nodo actual. Entonces, por un lado tenemos eso, el nodo central, y por otro, tenemos un promedio de las representaciones de los vecinos, y luego siempre el sesgo. Entonces, esto es distinto, ¿no? Porque si vemos la ecuación que teníamos antes, acá tenemos, sin diferenciar, una matriz de pesos para los nodos vecinos y el nodo central. Entonces no puedo priorizar nada. En cambio, en este caso, sí podemos, porque acá tenemos una matriz de pesos distinta para el nodo central y para los nodos vecinos, con lo cual lo que yo puedo hacer es tener menos pesos o cosas por el estilo, y además tenemos esta atenuación, ¿no? Digamos, no es que sumamos todo igual, sino que estamos dividiendo por el grado, básicamente, de este nodo, para no tener tanta confusión de las representaciones. Es simplemente esto. Después el resto de la red es muy parecida, pero en la propagación se hace esa diferencia. Incorporo lo de los vecinos con una atenuación, con el cual siempre se prioriza el nodo central. Esto sirve en los casos que la clase que queremos predecir, digamos, esa cosa que queremos ajustar y predecir con la red, no es tan local en el grafo, entonces yo puedo tener un nodo de esa clase que no está rodeado de otros nodos de la misma clase. Y bueno, justamente esos casos donde los atributos del nodo importan mucho para poder hacer la predicción. Básicamente eso. ¿Alguien quería decir algo?
Creo que escuché como un micrófono desmutearse, pero... Bueno, Yo creo que no. listo, mala mía. Bueno, entonces esto es una forma. Creo que se entiende un poco la idea, ¿no? Digamos, es justamente darle más relevancia al nodo actual, al nodo central, para hacer la propagación. Y la otra es otra forma de poder priorizar un poco mejor la información, es utilizar mecanismos de atención. Los mecanismos de atención se originaron principalmente en los modelos de procesamiento de lenguaje natural, pues estaban asociados básicamente a decir, bueno, yo a veces cuando estoy, por ejemplo, no sé, traduciendo una oración de un idioma a otro, no me importa siempre toda la oración de igual manera, sino que cuando estoy traduciendo el verbo, me importa más una región de la oración que otra. Entonces es justamente poder en cada paso decidir a qué cosa le presto atención. Esa es como la idea de la atención. Entonces, hay otro tipo de red neuronal que se llama Graph Attention Networks, que justamente intenta transformar esta idea de atención del dominio de origen, que era el procesamiento del lenguaje, al caso de grafos. De alguna manera similar a lo que hicimos con la anterior, ¿no? La anterior lo que hacía era adaptar el concepto de convolución en imágenes al caso de grafos. Esto intenta adaptar el modelo de atención al caso de grafos también. Entonces, básicamente, si estamos viendo solamente un nodo, lo que intenta hacer es lo siguiente. Para la nueva representación del nodo, lo que va a hacer es tomar la información de los nodos adyacentes, como siempre proyectarla con alguna matriz, pero multiplicarla por un coeficiente. Entonces, este coeficiente va a ser una ponderación y la idea es que este coeficiente de salto sí es relevante, ese nodo adyacente, para el nodo actual. Digamos, hay una tensión ahí porque lo que está diciendo es, bueno, para generar una nueva representación, yo puedo elegir a cuáles nodos priorizo en el cálculo de esta representación nueva. Dato pequeño es, acá en esta ecuación no diferencia el nodo central, con el cual en esta suma de los vecinos también está el nodo central. Y estos coeficientes suman 1. Entonces, es como una suma ponderada de las representaciones de los vecinos. Entonces, es muy parecido a los ejemplos anteriores, donde, digamos, yo, por ejemplo, digamos, tenía la ecuación esta, es parecida, ¿no? Porque, digamos, sumo sobre los vecinos y a las representaciones de los vecinos los proyecto por una matriz, pero acá hay, en diferencia del anterior, va a haber un peso particular para cada nodo, digamos. Va a haber una ponderación de, bueno, cuánto me importa ese nodo para el actual. Entonces, lo interesante es que estos coeficientes dependen tanto del nodo central como del nodo vecino. Entonces, no es, digamos, genérico para todos, es mucho más poderoso y cómo se determina este coeficiente tiene algunos parámetros que se aprenden a lo largo del ajuste de la red neuronal. Es básicamente eso, digamos, es poder empezar a priorizar la información de los nodos en la propagación. Entonces, ¿cómo determinamos los coeficientes? Gráficamente es esto, es básicamente yo tengo el nodo central, que es el I, y el nodo vecino que estoy teniendo en cuenta, que es el J. Yo tomo esta transformación, como siempre multiplicamos por la matriz, y lo que hace es pasar por una pequeña red neuronal chiquita que me dice, bueno, dadas estas dos representaciones, decime cuánto tengo que prestar atención a ese otro nodo, ¿no? Digamos, para el nodo I, cuán importante es el nodo J. Matemáticamente es esto. Este softmax es esto que vemos acá, ¿no? Esta exponencial dividido la suma de todo para normalizar. Y acá lo que está haciendo es aplicar esta función no lineal, que es esta de acá. Voy de afuera hacia adentro. Acá lo que hace es aplicar esta transformación lineal sobre los vectores de entrada. Y acá, digamos, toma como las dos entradas son la representación del nodo I, del nodo actual, y la representación del nodo J. Así que es básicamente eso. Tomando esto, es simplemente determinar estos coeficientes I, J, que son, bueno,
cuán importante es el nodo J para el nodo I. Una observación pequeña es, como siempre, no hacemos una de estas operaciones nada más, sino que en cada capa hacemos varias atenciones. Porque si no, siempre sumaría 1 y solamente veríamos una atención. Y experimentalmente uno comprueba que agregar más de estos mecanismos es mejor. Entonces lo que uno hace es básicamente esto. Yo tengo este nodo central y tengo estos vecinos. Y lo que hago es, bueno, en este caso 3 de estas atenciones, ¿no? De estas cuentas que están acá. Para cada uno de estos consideramos la contribución o cuán relevante es el nodo 2, por ejemplo, para el nodo 1. Lo hacemos 3 veces. Acá vemos que tenemos estos 3 colorcitos. Y después esto lo concatenamos para generar la nueva representación del nodo 1. Es básicamente eso. Aquí está matemáticamente. Yo tengo, digamos, estas 3, se llaman cabezas de atención, porque, digamos, aplico este mecanismo de atención 3 veces. Entonces, la idea de la cabeza es como, bueno, son 3 cabezas que miran a la vez en 3 lugares distintos a dónde prestar atención. Y concatenamos ese resultado. Pero es básicamente la ecuación que teníamos antes, pero repetida 3 veces sin concatenado. ¿Preguntas sobre esto? La idea fundamental de esto es decir, bueno, no quiero ver todos los nodos, todos los vecinos de igual manera, sino que quiero incorporar de una manera más criteriosa en base a cuán importante es para mi nodo actual tal nodo vecino, o tal nodo vecino, o tal nodo vecino. Esa es la idea. Y acá tendríamos, entonces, tendríamos K matrices o bueno, una matriz de K por N dimensiones, o sería así, ¿no? El valor de K, ¿cómo, o sea, se define arbitrariamente? ¿Se dice 3 o...? Sí, el valor de K es también un hiperparámetro, que lo buscamos por afuera del ajuste del modelo. Sí, generalmente es 3, 4, 5 por ahí. Se puede ajustar. ¿Qué es lo que se comparte y qué es lo que no se comparte de estos parámetros? Es el W, digamos, para cada capa tenemos los mecanismos de atención. En cada capa, si tenemos, por ejemplo, acá 3 cabezas de atención, tenemos 3 W distintos para esa capa, 3 distintos para otra capa y así. Y estos alfa y J varían para cada capa, para cada cabeza, básicamente, sería. Ok, sí. Pero bueno, comparando este modelo con el primero que vimos, ¿no? El de Graph Convolutional, tiene otro enfoque para propagar. Tiene un enfoque que es justamente priorizar esta información en base a, bueno, cuán semejante es el nodo, este nodo vecino comparado con mí, o cuán importante es para mí. Y la idea es justamente poder empezar a priorizar esa información para poder hacer mejores representaciones y, como siempre, en base a eso, generar mejores predicciones. Bueno, entonces, dicho esto, ya vimos 2 modelos, por lo menos así brevemente. ¿Y qué modelo usamos, no? Digamos, supongamos que tenemos un problema de aprendizaje supervisado donde los datos admiten una representación de grafo, ¿no? Entonces, ¿qué modelo usamos? Y la respuesta sería, en realidad, ir siempre de lo más simple a lo más complejo. Yo no arrancaría un problema de estos usando una red neuronal de grafos. Yo siempre arrancaría intentando, por ejemplo, hacer node embeddings y un clasificador como XGBoost o como cualquier otro, que sea, digamos, de datos tabulares. Y bueno, después de tener ya eso, de que marche, si quiero tal vez conseguir una mejor predicción o probar otra cosa, puedo empezar a probar estos modelos de redes neuronales. Pero siempre yo iría de lo más simple a lo más complejo. Estos modelos están buenos, son interesantes y son lindos también en la formulación, pero también tienen varios hiperparámetros, también tienen arquitecturas que hay que ir variando, y la optimización y el ajuste y la calibración de estos modelos es más complicada generalmente.
con el cual, si bien son más expresivos, son un poco más complicados. Con lo cual yo no arrancaría con estos modelos un problema de aprendizaje supervisado de grafos. Pero sí no los descartaría, y como trabajo para otra iteración, otro sprint o lo que sea, sí estaría bueno probar este tipo de modelos. No sé si lo comentaron en otra clase, pero otra forma de hacer aprendizaje supervisado con los grafos, sin tener, digamos, en cuenta la materia de adyacencia y demás, o sea, no tener en cuenta el modelo en sí, es a la métrica de error que optimiza el modelo, se puede agregar alguna regularización para que, por ejemplo, nodos que son adyacentes en el grafo se predigan parecido. Y eso justamente es atar las predicciones a las aristas que hay. Y es una forma de transformar, por ejemplo, un XGBoost, que es un modelo que en teoría no sabe nada de grafo, regularizarlo para que tenga un poco en cuenta esas restricciones, ¿no? Si a mi amigo le gusta tal banda, hay una restricción para que a mí un poco me guste también. Igual tiene sentido. Así que básicamente eso. Algunas conclusiones sobre esto es, primero, los atributos en grafos son señales y se pueden encargar ese esquema. Eso es muy interesante porque nos permite usar toda la teoría de señales, tal vez no toda, pero mucha, y sobre todo, digamos, la intuición que nos da la teoría de señales al caso de grafos, ¿no? Y eso realmente es muy, muy interesante. Con el cual análisis 3 sirve, esa es la conclusión un poco de esto. Y vale la pena ir al detalle de los modelos para analizar los casos de uso. Muchas veces me incluyo, digamos, en eso. Cuando uno prueba modelos distintos, simplemente hacer import de la biblioteca o lo que sea, y se fija cuál es la mejor y usar eso directamente. Pero cuando uno va al detalle de los modelos, no siempre, pero muchas veces, uno puede encontrar algunas conclusiones de, bueno, ¿cuándo usar este modelo? Vimos en el primer caso de la Graph Convolutional Network que como suavizaba mucho las representaciones con esas propagaciones que hacía, si la señal o la clase a predecir era un poco ruidosa o podía, digamos, pegar esos saltos porque tal vez tal nodo está rodeado de una clase, pero ese nodo puntualmente es de otra clase. Tal vez en ese caso no funciona bien la red y funciona mejor en los casos de mucha afinidad entre los nodos, ¿no? Digamos, de si todos mis vecinos son de una clase, yo solamente soy de esa clase. Con lo cual es un ejercicio muy, muy interesante para realizar. Y por último, como decíamos recién, siempre conviene partir de modelos más sencillos. Estos modelos son interesantes y está bueno discutirlos y plantear mejores modelos y demás, pero para arrancar un problema de aprendizaje supervisado siempre conviene partir de un modelo más sencillo y después ir planteando modelos un poco más complejos. ¿Preguntas por ahora? La siguiente slide que tengo básicamente es sobre referencias que podemos comentar, pero si tienen preguntas podemos plantearlas ahora. Creo que no. Bueno, bien, espero que haya entendido. Espero más que nada, digamos, con el uso de estos diagramas, espero que se entienda más, porque a veces la ecuación, si uno se queda un rato mirándola, se entiende, pero entiendo que realmente en el transcurso de una clase donde ya vimos varias ecuaciones y vimos varios conceptos, que no sea tan... No, las ecuaciones solas pueden ser una piña en la cara, pero con el gráfico a mí entendí qué estaba pasando con esa matemática ahí dando vueltas. Sí, sí, totalmente. Y bueno, una observación es que realmente la red de atención no es el santo grial, no es que funciona mucho mejor. De hecho, en el paper que la presentan, te ponen la tabla de la comparación, digamos, en tales problemas con el modelo de GCN, que es el modelo convolucional que vimos. Da mejor, pero tampoco es un salto abismal, o sea, no es tan mejor. Pero sí es interesante como formulación el hecho de, primero, adaptar un concepto originalmente de procesamiento del lenguaje al caso de grafos, y segundo, bueno, cómo prioriza esa información. Acá les dejo unos links. Este me parece muy interesante a mí, porque justamente analiza estas cosas de el laplaciano, habla sobre los significados de los autovalores
y también define esta transformada de Fourier del grafo. Es un blog post, pero linkea a varios papers que detallan más esas cosas. Es como un lindo punto de partida. El paper de la Graph Convolutional Network. Este paper que plantea, bueno, qué está haciendo realmente esa red neuronal, cómo la podemos aproximar y qué consecuencias tiene eso. El paper de Graph Attention Networks es muy lindo, tiene diagramas muy copados y se entiende. Yo la verdad que no había visto mucho en detalle los modelos de procesamiento de lenguaje sobre el cual se basa esta red, pero se entendió perfecto el paper sin tener tanta esa base. Y después, por último, este link, no sé si lo vieron ya, pero es una página donde se compara varios modelos para distintos problemas. Y nada, está bueno como para tener referencia de decir, bueno, qué modelo es el estado del arte, uno entra acá y puede comparar, digamos, tal modelo contra tal otro modelo en un caso, por ejemplo, de predicción de nodos o predicción de grafos o demás. Así que está bueno tenerlo como referencia. No sé si tienen el link de la presentación, pero se los paso por el chat. ¿Preguntas sobre los modelos, sobre las clases, sobre otras cosas? ¿O cosas que quieren charlar sobre este tipo de Machine Learning sobre grafos? Obviamente la respuesta es medio... Pero dado que estuviste trabajando con estas redes justamente para tu tesis, ¿cuánto quilombo fue trabajar con todo esto? Sacando la parte de estudiarlo, entenderlo, etcétera, y obviamente la parte de entrenamiento de la parte de redes, de la red neuronal, la parte específicamente de grafos. Y esto básicamente lo que acabas de explicar, obviamente probablemente tuviste que averiguar más en profundidad, pero ¿cuánto vamos a decirlo con esfuerzo, la palabra, te llevó todo eso? La tesis la hice mucho tiempo, con lo cual bastante en general. En la tesis no solamente usamos redes de grafos, o sea, yo ni siquiera usé las de atención, simplemente usé la primera que di, la de convolucional. Y lo comparamos con un baseline que era un XGBoost, así que un modelo tabular que solamente tomaba la información de los nodos y hacía las predicciones. Y a ese XGBoost también le agregamos, no node embeddings, pero sí información sobre los vecindarios. Y ese modelo, ese pequeño modelo que realmente me tomó, no sé, una tarde, digamos, ajustarlo y todo lo que sea, era muy bueno, honestamente. Entonces, en mi tesis puntualmente teníamos dos tipos de grafos y lo interesante era que para un tipo de grafo, este modelo sencillo, adaptado, funcionaba mucho mejor que la Graph Convolutional y para el otro caso pasaba lo opuesto. Así que, yendo a la pregunta en específico, que creo que me fui vamos con la respuesta, pero yendo a la pregunta en específico, obviamente costó bastante más. Costó más, yo puntualmente tuve que implementar una red porque no había una implementación que me funcionara bien. Así que si tenés que implementarlo ya es un poco más complicado también. Pero sí, la optimización lleva más tiempo, o sea, el ajuste de los parámetros lleva más tiempo. Buscar hiperparámetros tiene mucho más hiperparámetros. O son más complicados de fitear. Así que, por ejemplo, no sé, ajustar un modelo para el caso de XGBoost me llevaba, no sé, una hora como mucho, y en el caso de la red convolucional me llevaba unas 6 horas. Y dejar buscando los hiperparámetros me llevaba, depende del tipo depende de los datos, pero me llevaba varias horas, me llevaba un día, cosas por el estilo. En cambio, buscar hiperparámetros para un XGBoost me llevaba menos tiempo. Así que sí, lleva más tiempo toda la iteración de probar cosas, porque se ajustan un poco más de tiempo. Y bueno, los hiperparámetros son un poco más complicados de buscar, me parece. Así que sí, por eso yo soy un defensor de probar modelos sencillos al principio y cuando uno tiene tiempo, después probar modelos más complejos. Sí, además porque sirve de ponerte un baseline. O sea, en el peor de los casos, un modelo sencillo te sirve de baseline. Sí. De hecho, me puse a fijar también la clase que estaba de embeddings,
hay un tipo de embedding que se llama SF embedding, es tipo SF, que lo que hace es para un grafo, toma el espectro del laplaciano y toma los autovectores y en base a eso hace las predicciones. Lo muy interesante es que está muy relacionado a la Graph Convolutional porque también usa, digamos, el espectro del laplaciano. Así que si es un baseline y todo lo que sea, está muy asociado, digamos, a todo este concepto de análisis de señales y convoluciones y es un buen punto de entrada también. Así que sí, definitivamente. Perdón, me suena que no vimos bastantes embeddings No, allá por una de las primeras clases, pero... ese- ok. no sé, ¿desapareció Joaquín o es mi internet? Que no estuvo andando muy bien hoy precisamente. Acá estoy. Está. Ah, ok. Sí. No te veo porque no, mi internet está andando muy mal. Creo que esos embeddings, eso no los vimos. O sea, lo que vimos de laplacianos específicamente fue cuando vimos clustering espectral. Pero me lo anoto porque está bueno para tirar. Sí, sí, No sí. porque está bueno tirar la facha con esta matriz, bueno, con esto se puede aplicar también transformada de Laplace. No. Sí, sí, totalmente. Sí, hay esto que no habían visto. O sea, cuando me fijé en la diapos, vi que no estaba ese embedding. Sí, me Pero anoto para agregarlo. nada, como detalle está bueno. Mm. También yo probé puntualmente Graph2Vec, pero no me funcionó muy bien. No, bueno, perdón. El Spectral Features sirve para clasificación de grafos, no sirve para clasificación de nodos. Todos los modelos que vimos le pueden aplicar una capa más o cambiar, digamos, la capa final y predecir el grafo en vez de los nodos. Y Spectral Features me sirvió para hacer como un baseline. No baseline, pero sino para analizar otra cosa de los grafos. Y estaba bueno justamente porque estaba muy relacionada la formulación con cómo funcionaba la Graph Convolutional. Así que sí, no sirve para predicción de nodos, pero sí para predicción de grafos. Eso, no sé, realmente buscando un poco de esto me pareció muy interesante, me pareció una linda aplicación de la parte de análisis de señales. Y de hecho, estas interpretaciones de que es un filtro pasabajos me parece realmente muy lindo, muy elegante. Poder usar ese tipo de intuiciones sobre un problema de grafos que en principio es distinto, ¿no? Así que eso, lo que me gusta transmitir es eso, realmente, que si bien grafos es algo distinto porque es matemática discreta y tiene otras propiedades, hay cosas que podemos salvar de otras áreas de la matemática y de este tipo de análisis para poder interpretar estos problemas. Eso me parece. Sí, no, ¿Preguntas? totalmente, o sea, a partir de lo que se ve, pasamos de, ok, grafo, dibujito, hay una matriz y que tiene propiedades. Y ya cuando ves en discreta que si le elevas al cuadrado, en vez de los caminos, los vértices que tenés a un paso, bueno, cómo tenés caminos de dos pasos a cada vértice, y etcétera, ya ahí la matriz de adyacencia tiene bastante poder. Totalmente, totalmente. Sí, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Una duda última, porque me quedó como así con la salida de esas redes va a ser de tipo matricial, ¿no? O sea, vamos a tener para cada nodo, para cada clase, ¿no? Claro, digamos, si vos tenés, o sea, en principio sí, digamos, la cantidad de filas va a ser la cantidad de nodos. Si vos tenés varias clases, sí va a ser, digamos, varias columnas. En los casos que sea solamente una clase, es un vector y listo, es un vector columna. Así que sí. Ok, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Joaco, por tomarte el rato para explicarnos esto. Y principalmente, bueno, yo acabo de aprender bastante, porque incluso tenía anotado para revisar esta clase un video que tenía guardado de esto. Y cuando vi las diapositivas dije, ay, no, qué denso todo esto. Además, estaba viendo de las clases de Stanford
y a veces se ponen muy, muy teóricos y no paran en ningún momento. Entonces es medio infumable. Así que te agradezco porque lo hablaste en criollo más allá del español y se entendió bastante. Buenísimo, buenísimo. Sí, tiene bastantes partes densas. Nada, igual creo que lo lindo es que los grafos también te permiten darle una intuición a esas operaciones raras. Como que si uno a veces piensa en el grafo, a veces es un poco más sencillo, toda la matemática. O sea, se puede ver eso. Sí, eso es cierto. ¿Cómo Bueno. sigues, Totas? Un segundito.